Ahora sí, está con nosotros el primer invitado de esta noche, el doctor Enrique Gersi, a quien damos la bienvenida. Buenas noches, Enrique, gracias por estar por acá. Hola Beto, qué gusto saludarte. Hemos escuchado y leído el fin de semana sobre tus temores de poca objetividad en el Jurado Nacional de Elecciones y nosotros hemos hecho nuestro ese temor y esa duda desde hace varias semanas, conociendo los vínculos que existen entre Martín Vizcarra y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor o doctor Jorge Salas Arenas. Esto es algo que se ha denunciado, se ha discutido, pero nunca pasó nada, ¿no? Y queríamos que comiences explicándonos cuáles son esos indicios de vizcarrismo, de lagartismo que tú encuentras en la actual composición del Jurado Nacional de Elecciones. Mira, a mí lo que me preocupa es que en medio del pandemonio de las encuestas que tú has descrito muy bien hace unos minutos, en realidad lo verdaderamente importante es que el árbitro de esta competencia es el señor Jorge Salas Arenas. Los peruanos no van a elegir al presidente, va a ser una persona, el señor Jorge Salas Arenas. ¿Por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones, al contrario de lo que manda la ley, en lugar de estar compuesto por 5 personas, un número impar, está compuesto por 4. Y el señor Salas Arenas es el que decide con su voto dirimente. Es el voto dirimente. Como ya ha ocurrido en los demás casos. En la práctica... Explícale a la gente, por favor, porque ni yo recuerdo bien, cuál debería ser la composición del Jurado Nacional de Elecciones. Con todo gusto. Falta el representante del Colegio de Abogados de Lima. Y esto es una atrocidad, porque ¿Y los otros 4 que representan? Ya están nombrados. Uno representa, bueno, en primer lugar, el doctor Salas Arenas representa a la Corte Suprema. En segundo lugar, está el representante del Ministerio Público, ¿no? Que es un fiscal supremo. Claro, y el Ministerio Público ya sabemos que es causa chochera de Vizcarra. Pero el doctor Arce Córdoba ha votado con independencia, no ha votado con Salas Arenas en muchos casos. Ha actuado con una independencia de criterio notable. Ya, inclusive, estamos 1-1 entonces. Inclusive, recordarás cuando se hubo la noticia respecto del pedido de exclusión solicitado contra Vizcarra, el voto en contra, el voto en minoría, el voto en discordia, fue precisamente el representante del Ministerio Público. Luego está un representante de las universidades privadas, de la Facultad de Derecho de las universidades privadas, otro es un representante de la Facultad de Derecho de las universidades públicas y el último es el representante del Colegio de Abogados de Lima. ¿Qué ha sucedido? Como en el Colegio de Abogados de Lima hay un problema con la elección de la Junta Directiva que está trabada ya desde hace algún tiempo por órdenes judiciales, el colegio no ha elegido su representante, con lo que en la práctica ha dejado sin representación a esta institución. ¿Pero esto es legal? Bueno, hay una orden judicial, es decir, en la formalidad lo que hay es una resolución del tercer juzgado constitucional que suspende las funciones de la mesa directiva y toda actividad en el colegio mientras se resuelve una acción de amparo. Pero eso es tramposo, porque en la práctica lo que se está haciendo es yendo por la puerta falsa de una medida cautelar para no cumplir con el mandato de la ley y conformar el Jurado Nacional de Elecciones correctamente. Es decir, desde su nacimiento, este jurado tiene un problema. Tiene un número par. Es un equipo incompleto, digamos. Que hace al presidente del jurado el dueño de la situación. Obviamente, Beto, por los 16 candidatos, el pandemonio que hemos visto de las encuestas, si les creemos a todos, este domingo lo que va a haber es un resultado muy apretado. Entonces el jurado va a tener en sus manos la decisión de quiénes pasan a la segunda vuelta, porque habrá impugnaciones, habrá complicaciones, encima tenemos la pandemia, seguramente muchas mesas se van a instalar tarde. Va a haber mucho ausentismo también. Ausentismo. Entonces, muy naturalmente, el jurado adquiere la máxima importancia, tiene que ser un árbitro imparcial. Y hasta ahora su comportamiento ha arrojado sospechas. De manera su comportamiento a lo largo de la campaña, porque hubo tantas tachas y tantos obstáculos en la carrera. El tema Vizcarra, Beto, claramente el tema Vizcarra, donde inclusive se dijo, la prensa denunció, que hubo un cambio de voto,
que había salido fundada la exclusión del candidato Vizcarra y posteriormente hubo un cambio de voto y se rechazó la exclusión del candidato Vizcarra por 3-1, cuando en teoría por 3-1 se había admitido la exclusión. Esto fue denunciado por la prensa en su momento. Entonces yo creo que los candidatos y los partidos, y en general la prensa y la opinión pública, por supuesto, tiene que enfocarse en lo relevante. Acá el tribunal, el máximo tribunal electoral del país, va a tener un rol fundamental, porque esta elección va a ser apretada, caótica, confusa y en medio de una pandemia. Y no ofrece, en mi concepto, las garantías necesarias de equidad y de equilibrio. No se diseñó para que fuera un jurado en el que decide una persona. La ley diseñó un jurado para que sea una decisión colegiada de 5, no de 1. Y este señor Salas Arenas, además, la prensa lo vincula al señor Vizcarra. Recordemos algunas cosas. Jorge Luis Salas Arenas es vocal de la Corte Suprema. Él encabezó la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que revocó el indulto de Fujimori. Es decir, tiene una opinión muy clara sobre el fujimorismo. Sí, claro. Una persona así, si Keiko Fujimori, por ejemplo, estuviera siendo objeto de impugnaciones, ¿es la persona indicada para resolver una tacha? Absolutamente no. De otro lado, ¿quién es el hermano de Jorge Salas Arenas? Bueno, la prensa ha revelado que el doctor Benjamín Salas Arenas, hermano del doctor Jorge Salas Arenas, era el director regional de salud de Moquegua. Y que, curiosidad, ¿no es cierto?, médico de cabecera de la familia. Sí, eso lo revelamos en este programa. Esto se reveló aquí. Entonces, tú me dirás, ¿el señor Salas Arenas no tendrá su corazoncito? Yo no tengo nada, ninguna imputación que hacerle. Lo que digo es que es indispensable en este contexto, ¿no es cierto?, que el jurado actúe con total transparencia. Y nadie se está dando cuenta que esta elección se va a decidir no en las urnas, sino en el jurado. Ya pasó el 2016. En la mesa, digamos. Recordemos que el 2016, Beto, que PPK le ganó por un suspiro a Keiko. Creo que al final fueron menos de 40.000 votos. En esta elección, yo creo que va a ser más apretada esa elección. Entonces, la presidencia del jurado, que además es el que decide, porque si hay empate, el que manda es él. Y tú encuentras una, una coincidencia sospechosa en el hecho de que las encuestas hayan sido tan disímiles como nunca antes, ¿no? Y el jurado sea tan cuestionable, es decir, están dadas las condiciones para que acá pase absolutamente cualquier cosa. Mira, yo aconsejaba ayer en esta entrevista que tú mencionabas leer La técnica del golpe de Estado de Curcio Malaparte para entender lo que estaba ocurriendo. Este era un libro que se vendía, me acuerdo, en las universidades en mi época, y curiosamente lo vendían los libreros de izquierda en la Puerta de la Católica. Pese a que Curcio Malaparte, bueno, él cambió de opinión un montón de veces a lo largo de su vida, no era precisamente, digamos, un tipo que simpatizaba con el maoísmo predominante en mi época universitaria. Pero en la técnica del golpe de Estado, Curcio Malaparte te dice exactamente lo que está pasando en el Perú el día de hoy. Tú tienes que crear caos y confusión para poder capitalizar una victoria política. Sin caos y confusión no es posible tomar el poder. O sea, lo que nos está diciendo que podría pasar a segunda vuelta, digamos, no sé, en Verónica Mendoza y Pedro Castillo. Si lo desea el señor Vizcarra o su amigo el señor claro. Salas Arenas, como hay quíntuple empate, y mi amigo Alfredo Torres ha dicho esta mañana en un Twitter que también su encuesta tiene que leerse como a quíntuple empate por el tema del margen de error, es perfectamente posible, ¿por qué no? Podríamos soñar inclusive en una segunda vuelta, como ha dicho Juan Carlos Tafur, entre dos candidatos de derecha, Keiko con López Aliaga, ¿no? Todo es posible en esa dimensión. Pero a Salas Arenas no le gustaría ese escenario. No, seguramente no. No, seguramente no, pero no sabemos al final cómo terminará siendo esta elección. Álvaro Landini, que era un sabio para estas cosas, siempre decía que lo más importante de una elección era ponerle un ojo al Jurado Nacional de Elecciones, porque es ahí donde se deciden las cosas. Al final, un tribunal imparcial te da una elección limpia y transparente. Un tribunal que pueda tener una cercanía con un cierto grupo político o una simpatía
con un líder político, hoy día caído, pero que ha sido ciertamente muy poderoso, es un problema para el Estado de Derecho. Y no ha caído del todo porque no lo han inhabilitado en el Congreso, se han demorado. Vizcarra logró, Beto, en sus 2 años en el poder, copar la estructura represiva del Estado. Eso lo entendió perfectamente. Lo que había que hacer era copar la estructura represiva del Estado. Poder Judicial, Ministerio Público, Policía, su DIVIAC famosa, Jurado Nacional de Elecciones, creó una red de lealtades personales, porque aquí no hay ideología, ¿no es cierto? El vizcarrismo, lagartismo, como diría. Claro, son favores, simplemente. Sí, son relaciones de tipo personal y logró establecer una red de contactos que controla el Estado peruano. La tarea del próximo gobierno es iniciar la desvizcarrización del Estado, porque es muy claro que el aparato represivo del Estado peruano ha sido tomado por un grupo que mantiene lealtad personal con un líder político, el señor Vizcarra, ¿no? Siguiendo tu razonamiento ciertamente pesimista que compartimos absolutamente, ¿qué es lo peor que podría pasar el domingo? Bueno, lo peor es inimaginable, que cualquier cosa es posible en la dimensión desconocida. Como decías hace un ratito, Castillo con Verónica, pues no, ¿y por qué no? Claro. No, y al final... No lo vieron venir, pues, ¿no? Como el FREPAP. Claro. No lo vimos venir. No lo vimos venir, claro, y apareció como una tromba. Han comenzado a hablar, no sé si tú has visto en las redacciones hoy día. Yo tengo el problema, pues, digamos, además de abogado, yo también he sido periodista. Entonces, mis mejores amigos son todos periodistas, como tú lo sabes muy bien. Entonces, me comentan que en las redacciones todo el mundo habla del mitin de Chumbivilcas, de Pedro Castillo. De Castillo. Como un mitin gigantesco, apoteósico. Yo me he comenzado ya a fantasear, a decir, bueno, ya están armando el setup, pues. Pedro Castillo corre por la izquierda, Vero ayer condenó a Maduro en el programa de Mónica Delta, casi me da una carcajada, ¿no es cierto? Pero claramente, ¿no es cierto? Vero se corre al centro y ¿por qué no? Esa sería una opción. Y tu amigo, el señor Bailey, le ha hecho una entrevista, una segunda entrevista a Hernando de Soto anoche, que estoy seguro que has visto, lo ha presentado como el hombre del momento. ¿Qué te parece? Bueno, mira tú, sería sumamente entretenido ver a Hernando enfrentarse a Castillo o a Hernando enfrentarse a Keiko, de la que fue asesor, o a Hernando enfrentarse con López Aliaga. Yo creo que acá la combinación es casi infinita, ¿no? En un escenario Hernando de Soto versus Keiko, ¿por quién votas, Enrique? Sería muy complicado, de repente me da COVID. Como a forzar. Sí, me agarra el virus en el camino. Muchas gracias por haber estado en el programa. Nos vamos a la pausa, amigos, y cuando regresemos, César Acuña, ¿viene con la novia o no viene con la novia? No acabo de entender, ya regresamos.